Ideas, visión y estrategia para liderar el futuro del trabajo y transformar la forma en que desarrollamos, innovamos y hacemos negocios. Esto es Profesionales 4.0, un espacio conducido por el Dr. Álvaro Rojas y Óscar Rojas, donde analizamos los desafíos del entorno actual, la transformación digital, la evolución del talento humano y las decisiones estratégicas que redefinen el futuro. Hay momentos en la historia donde el trabajo cambia y hay momentos donde cambia lo que significa trabajar. La mayoría de las personas todavía cree que la inteligencia artificial es simplemente, digámoslo así, una herramienta. Algo que usamos para escribir más rápido, para automatizar tareas, para ahorrar tiempo, pero eso está quedando atrás. Lo que pasa o lo que está pasando ahora es distinto, podríamos decir mucho más profundo, y si no lo vemos, nos podemos estar quedando atrás sin darnos cuenta. Hoy vamos a hablar de cloud, porque cloud no está mejorando cómo trabajamos, está cambiando quién y cómo se hace el trabajo. Hoy un profesional puede, por ejemplo, analizar miles de páginas en minutos, construir modelos completos sin tocar el Excel, generar presentaciones sin copiar ni pegar, escribir código sin ser un programador, o podríamos decir que hasta podría ejecutar procesos completos sin intervenir. Esto que estamos hablando hoy no es productividad. Es sustitución parcial del esfuerzo humano. Y aquí viene una verdad un poco incómoda. La mayoría no está usando cloud así. Lo usa como un asistente, como si fuera una calculadora para hacer sumas, cuando en realidad tienen una supercomputadora en sus manos. Ahí está la diferencia. Y esa brecha ya se está cerrando. No entre expertos y principiantes, sino entre dos tipos de profesionales. Los que rediseñan cómo trabajan y los que siguen trabajando igual. Porque mientras algunos siguen haciendo tareas, otros están diseñando sistemas para que esas tareas se hagan solas. Y eso cambia todo. Cambia la forma en que producimos, cómo decidimos, cómo competimos, y esta no es una mejora incremental. Por eso traemos este programa, porque esto es un cambio estructural. Y la pregunta ya no es si vamos a usar inteligencia artificial o no, la pregunta es otra. ¿Vamos a seguir trabajando como antes o vamos a rediseñar completamente la forma en que trabajamos? Porque esto, señoras y señores, esto no es un programa más. Esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Señoras, señores, bienvenidos nuevamente a Profesionales 4.0. Soy el Dr. Álvaro Rojas, autor y conferencista en temas de liderazgo moderno impactado por la cuarta revolución industrial. Qué gusto estar aquí con ustedes un sábado más en nuestra casa, Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica, hablando de temas disruptivos de la cuarta revolución industrial, de su impacto en los sistemas, en la forma en que trabajamos. Y bueno, cada semana traemos un tema que usted puede reflexionar, implementar, enviarle a sus equipos. Venimos de una serie donde hemos hablado de la toxicidad en los ambientes de trabajo y ahora vamos a entrar en otra serie diferente que tiene que ver con ciertas herramientas específicas que vamos a empezar a analizar aquí en Profesionales 4.0. Antes de comenzar, quiero invitarlos para que vayan a nuestras plataformas, al YouTube de Profesionales 4.0 o a Spotify con el mismo nombre. Ahí están nuestros podcasts, nuestro contenido, artículos, videos que pueden ser utilizados para entrenar a sus equipos y para reflexionar sobre este tema que estamos
conversando. Como ustedes saben, es un espacio donde hacemos algo que hoy cada vez es más necesario. Tratar de entender antes de reaccionar, entender qué está cambiando en el mundo del trabajo y qué está siendo redefinido en el valor profesional. Pero antes de avanzar en este programa, quiero darle la bienvenida a nuestro otro anfitrión, Oscar Rojas. Bienvenido aquí a Profesionales 4.0. Álvaro, muchísimas gracias, encantado de estar aquí un sábado más y dispuesto a desarrollar este tema que también a mí me pone muchísimo en tela de mejora y de muchísimas ganas de aplicar estos conocimientos. Oscar, es importante entender qué está cambiando en el mundo del trabajo, qué está redefiniendo el valor profesional de alguna otra forma y qué significa esto. Significa que está siendo redefinido la forma en que nos comunicamos, nos decidimos, competimos, generamos valor y aportamos valor, porque el problema de hoy no es la falta de información. Oscar, información hay de sobra, es la falta de criterio para interpretar lo que está pasando. Claro, y es que eso se nota porque estamos en un momento donde todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero muy pocos entienden realmente lo que está cambiando y lo que está manifestándose en un momento tan profundo. Exactamente, Oscar, se habla de herramientas, se habla de prompts, se habla de automatización, pero lo que está pasando no es eso, va más allá de eso, es un cambio en la estructura del trabajo profesional, lo voy a repetir, un cambio en la estructura del trabajo profesional. Y eso es mucho más serio porque no se trata de hacer lo mismo más rápido, se trata de que muchas cosas ya no se hacen de la misma forma. Ahí es donde entra este episodio, Oscar y queridos radioescuchas, porque a veces creemos, como dice Oscar, que con las herramientas de inteligencia artificial podemos hacer las cosas más rápido. Puedo redactar un correo más rápido o puedo hacer un análisis más rápido, pero hoy vamos a hablar de un cambio estructural, porque este episodio no es técnico, pero sí es profundamente, creo yo, estratégico lo que trajimos para compartir con ustedes esta tarde de sábado aquí en Monumental, porque vamos a hablar de algo que ya está ocurriendo, aunque muchos todavía no lo están viendo, y hoy vamos a hablar de este tema. Grábenselo, subrayenlo. Cloud está cambiando la forma en que se trabaja, está cambiando el trabajo profesional para siempre. Vamos a analizar la herramienta Cloud. Álvaro, y es algo muy importante que tenemos que aclarar desde el inicio. Esto no es un episodio sobre una herramienta más. No es una comparación entre modelos, no es una guía de uso. No lo es. Y si usted no sabe de esta herramienta, me imagino que algunos radioescuchas así, pueden buscar en su App Store, es un Google Play, pueden entrar a la página web cloud.com o cloud.ai, ahí van a encontrar esta herramienta de inteligencia artificial, porque esta es una conversación sobre lo que pasa cuando una tecnología como Cloud deja de ser ayuda, que mucha gente la usaba como una ayuda, y se convierte, podríamos decir, en una capa de inteligencia integrada al trabajo que nosotros desarrollamos. Porque Cloud no está entrando en el flujo de trabajo, está empezando a reemplazar partes del flujo de trabajo. Eso cambia todo. Eso que estás diciendo, Oscar, cambia todo, cambia cómo se produce, cómo se analiza, cómo se toman las decisiones de alguna otra forma. Pero hay algo que me parece muchísimo más importante, la velocidad. Porque esto no está pasando o no va a pasar en unos meses. Esto está pasando en este momento. Oscar, está pasando en este momento, pero además nos lleva a una reflexión mucho más grande, y es que hay empresas grandes que ya están integrando esto a grande escala, equipos completos que están trabajando distinto, y hay profesionales que ya están operando con una ventaja que otros todavía creo que no entienden o no han logrado profundizar. Y esto nos lleva al punto central de este episodio que vamos a escuchar hoy aquí en Profesionales 4.0. No es si Cloud es mejor que otra inteligencia artificial o que ChatGPT o etcétera. No es el foco de la conversación, no es si deberías usarlo o usarlo más. Es algo muchísimo más incómodo. El tema es, ¿estamos entendiendo lo que esto significa para nuestra forma de trabajar? ¿O solo lo estamos usando como una herramienta más, Oscar? ¿Qué opinas? Porque ahí es exactamente donde se empieza a abrir la brecha entre los que la usan, entre los que la adoptan y los que rediseñan todo su trabajo.
no están trabajando más rápido, los que están rediseñando están trabajando de otra manera. Así que quédense con nosotros porque después de estos anuncios vamos a entrar a Visión 4.0, donde vamos a desarmar esto con claridad, sin hype, sin promesas vacías, para entender qué está cambiando realmente y qué implica esto para todos nosotros. Esto es Profesionales 4.0 por Monumental 93.5 FM. Bienvenidos de vuelta aquí a Profesionales 4.0. Estamos hablando junto con Oscar Rojas de este tema de cómo cloud está cambiando la forma de trabajar, de cómo se trabaja profesionalmente para siempre. Y vamos a analizar esta herramienta, como lo dijimos ahora, no sobre si se puede trabajar más rápido o no, estructuralmente, cómo las grandes empresas y los grandes profesionales lo están utilizando. Así que vamos a ir a la sección donde vamos a diseccionar todo esto para entenderlo muchísimo mejor. Esta es la sección de Visión 4.0. Visión 4.0. Señores y señores, estamos entrando ahora en Visión 4.0. Estamos aquí en Monumental 93.5, la radio de Costa Rica. Estamos hablando de cómo cloud está cambiando esta inteligencia artificial, esta app o esta plataforma de inteligencia artificial, cómo está cambiando la forma en que se trabaja y se aporta valor y cómo se hace una estructuración diferente. Y lo voy a decir directo. Este no es un episodio sobre inteligencia artificial porque podríamos ponerle esa etiqueta y de eso hay montones en el mercado, en la radio, en la televisión. Este es un episodio sobre, podríamos decir, la pérdida de relevancia profesional para quien no entienda lo que está sucediendo. Porque cloud no es una herramienta más. Creo yo, Oscar, que es un punto de inflexión. A ver, pero eso puede sonar un poco exagerado. Cada año aparece alguna herramienta que le llaman revolucionaria. Antes de la inteligencia artificial estaba el blockchain, ahora se habla del no-code. ¿Qué hace que esto sea distinto? Creo yo, es una muy buena pregunta porque cuando empecemos a explorar lo que es cloud, los skills, las conexiones que tiene, la personalización, entendemos que esto no mejora el trabajo, lo reconfigura totalmente y creo que esa diferencia es enorme. Pero creo que es muy importante, Álvaro, que aclaremos a los radioescuchas qué está cambiando realmente. Bueno, las personas que están usando cloud, ya que lo integran a Excel, que lo integran a PowerPoint, que lo integran a diferentes plataformas, que lo usan para redes sociales, para generar contenido, todo esto cambia la forma en cómo se produce, cómo se decide y cómo se ejecuta. Y lo más importante es quién agrega valor en ese proceso. Y eso es lo que vamos a hablar, porque la escala que la mayoría no está entendiendo es el impacto que se está teniendo. Empecemos por algo que la mayoría está ignorando. Voy a volverlo a decir, la escala. Porque no es solo adopción temprana, no es un grupo de innovadores que están usando ahora cloud. Entendamos la escala, Oscar, como esto. Cloud pasó de 9,000 millones a 30,000 millones en ingresos anualizados en meses. Claramente con diferentes estrategias, pero más de 1,000 empresas están gastando más de 1 millón al año en cloud. El 70%, por ejemplo, del Fortune, de la revista Fortune, por ejemplo, ya lo están usando y tenemos que entender, vos lo dijiste, usaste una palabra, no es hype, no es moda, es una infraestructura pues empresarial en tiempo real. Bueno, esto es muy importante lo que estás diciendo y estar respaldándolo con datos, pero creo que es importante que nos preguntemos, las empresas siempre adoptan tecnología y eso no necesariamente significa que cambie el trabajo de todos. Antes no, probablemente, pero ahora sí comienza a cambiar, porque esta tecnología no automatiza una parte, sino que se mete en el centro del trabajo intelectual. Y acá creo que es muy importante definir uno de los mayores errores que se cometen. Álvaro, y vos lo dijiste y cometiste ese error, por lo menos de manera verbal, y es que lo viste o lo definiste como solamente una herramienta. La gente sigue pensando que cloud es una herramienta, como lo es Excel, como lo es PowerPoint, algo que usamos. Y ese es precisamente el problema, porque cloud no es una herramienta, es un sistema que ejecuta trabajo con nosotros o
por nosotros. Eso puede también sonar a reemplazo total, pero no necesariamente estamos ahí. No creo que sea un reemplazo total, puede ser un reemplazo parcial de esfuerzo y eso ya no es suficiente para cambiar todo. Antes uno hacía análisis, hacía síntesis, hacía producción, pero ahora uno puede delegar gran parte de eso. Imagínese, Oscar, me he llevado la gran sorpresa de agarrar un Excel, por ejemplo, conectar Cloud a Excel y sencillamente con un prompt decirle: quiero que me reestructures este Excel como un experto gerente de ventas y me des las 5 acciones más importantes que tengo que hacer como si fuera un gerente de ventas. Cuando uno ve ese Excel reestructurarse en tiempo real y darte las 5 acciones que uno tiene que hacer, se da cuenta que realmente el valor ya no es de hacer. El valor está en dirigir, está en estructurar y está también en validar. O sea, el trabajo se mueve de ejecución a criterio. Eso que acabas de decir es, creo que la parte más importante de esta etapa del programa. No es de ejecución, es de criterio. Y le voy a contar una cosa, Oscar, de un estudio que estaba viendo, porque en algún momento se hablaba que la gente más senior se iba a quedar atrás en el uso de la inteligencia artificial. Y leí este artículo de Harvard que dice que más bien la gente más senior es el que le está sacando más millaje a la inteligencia artificial que todavía la gente más joven. Y el tema era el criterio. Precisamente por ¿verdad? el criterio que tiene la gente senior y que puede usar las herramientas de inteligencia artificial hace que sea una herramienta mucho más poderosa en una persona con más experiencia que en una persona que tenga menos experiencia. El verdadero diferencial está, y a diferencia de los que han usado herramientas de inteligencia artificial, como decía, para crear un correo, para redactar algo, para investigar algo, la diferencia de esta herramienta no está en la velocidad, está en el razonamiento. Y aquí hay otro punto clave que se está malinterpretando porque se cree que Cloud es mejor porque es más rápido. Y no, de hecho, ni siquiera es más rápido. Ni siquiera es más rápido que otras herramientas. Usted usa Cloud y dura mucho más que un ChatGPT, por ejemplo. Pero el nivel de razonamiento que hace la herramienta, las pruebas de razonamiento a nivel doctoral, por ejemplo, Cloud supera el 90%. Esto no es de escribir bonito, es de pensar en estructuras complejas y ahí Cloud está tomando una ventaja sobre los competidores. Bueno, pero una cosa es una prueba y otra cosa es el mundo real. Bueno, sí, pero este tipo de pruebas parecen más al trabajo profesional real que cualquier benchmark superficial de los que podamos ver en el mercado, porque implican análisis, conexiones de ideas, resoluciones de problemas, etcétera, Oscar. Entonces no es una inteligencia artificial de contenido, es una inteligencia artificial de pensamiento. Exactamente. Eso que acabas de decir es la diferencia principalmente de Cloud con otras herramientas de inteligencia artificial. Te robo las palabras, Oscar. No es de contenido, es de pensamiento y eso cambia el rol profesional porque ahora competimos con una máquina que puede pensar muchísimo mejor que nosotros y que puede estructurar razonamientos muchísimo más profundos. Álvaro, y hay algo que a mí me parece muchísimo más interesante que la tecnología en sí, y realmente es una ventaja competitiva, que es la confianza, y pocos lo están viendo, porque al final del día los profesionales no utilizan inteligencia artificial con datos genéricos o con datos inventados, utilizan datos reales, utilizan contratos, estrategias de empresa, información sensible, y ahí es donde Claude hizo algo muy inteligente, se posicionó como inteligencia artificial confiable. Esto no es marketing, es una decisión de uso. Porque cuando una empresa decide qué inteligencia artificial usar, no solo evalúa capacidad, sino que evalúa riesgo. Y eso explica por qué Claude, entre tantas cosas, creció tan rápido. Porque cuando la confianza entra en juego, la adopción se acelera.
Hemos estado hablando hasta ahora aquí con Oscar Rojas, estamos en Visión 4.0 hablando de cloud, estamos hablando en la parte superficial de por qué es una herramienta, no de velocidad, de razonamiento, estamos hablando de que es más allá de una herramienta, sigo diciendo herramienta para que se pueda entender, pero tiene que ver con toda una plataforma y vamos a seguir hablando de esto porque ya cloud no está respondiendo, ejecuta y aquí es donde mucha gente... puedo decir que se queda corta o nos hemos quedado corta porque seguimos usando cloud como si fuera un buscador elegante. Le preguntan algo, esperan una respuesta, copian, pegan y listo. Y bueno, eso ya no es del todo suficiente. Pero cuando entendemos que esto es útil para mucha gente, pasar de cero a una buena respuesta es un buen avance, pero ese es un nivel, podríamos decir, muy básico. Y el problema es que muchos se quedan ahí y usar cloud solo para responder preguntas es como, podríamos decir, comprar un avión para usarlo como taxi. Podríamos decirlo en esa forma. La diferencia real aparece cuando cloud deja de ser un lugar donde preguntas y se convierte en una capa que ejecuta procesos complejos y eso es importante. Sí, procesos complejos, por ejemplo, como tomar varios reportes, cruzarlos, detectar patrones, generar resúmenes ejecutivos, crear una presentación y dejar una lista de decisiones recomendadas. Y es que eso ya no es ayuda, eso es un flujo de trabajo y ahí cambia todo porque el profesional que entiende esto deja de pensar en tareas sueltas, como decías vos anteriormente, deja de decir, tengo que hacer un correo, ayúdeme a hacerlo más rápido y después le pido otra tarea por aparte, sino que este profesional que entiende la dinámica y entiende el poder y el potencial de cloud, empieza a pensar en sistemas. Como dije anteriormente, no dice, ayúdeme a escribir este correo, dice, tome esta información, analice los riesgos, genere las opciones, prepare el documento y déjeme los argumentos para decidir. Pero como decías anteriormente, el que decide es el ser humano y principalmente el que decide bien es el ser humano con criterio. Pero acá también hay un riesgo, porque si delegamos demasiado, podemos dejar de pensar. Totalmente, Oscar, y ese es el punto, porque cloud no elimina la necesidad del criterio. Lo dijiste y lo quiero subrayar otra vez. Una persona que usa cloud realmente en todo su potencial no piensa en tareas sueltas, piensa en sistemas. Eso que dijiste es totalmente clave porque una persona que usa cloud puede aumentar su criterio porque cuando una herramienta puede producir más rápido, el cuello de botella ya no es la producción. El cuello de botella es la calidad de las instrucciones y la calidad de juicio que puede tener la persona. Álvaro, aquí vamos a entrar en otro punto que me parece clave y es algo que no todo el mundo está entendiendo. Y vos lo mencionaste anteriormente, los skills. Porque honestamente creo que mucha gente todavía no entiende lo que significan. Y no los entiende porque los ve como plantillas. Y no son plantillas, son mucho más que eso. Un skill no es simplemente un prompt guardado, es una forma de convertir conocimiento, metodología y estándares en un sistema reutilizable. Y eso es enorme porque durante años las organizaciones han tenido, entre tantos problemas, uno muy interesante y particular, el que el conocimiento vive dentro de las personas, en consultores seniors, en líderes, en expertos, y cuando esas personas no están, el estándar baja. Y con los skills, parte de ese conocimiento se puede encapsular y se puede retener en los sistemas de la empresa. Sí, por ejemplo, una firma de consultoría puede crear un skill con su metodología de diagnóstico, sus criterios de calidad, sus plantillas, su forma de estructurar entregables y cualquier miembro del equipo puede trabajar con cloud siguiendo ese estándar. Así de sencillo. No es automatización, no nos quedemos en el tema de la automatización, es institucionalización del criterio. Y ahí, Oscar, es donde creo que hay que poner el foco, donde creo yo que podría ser así. Pero Álvaro, eso también puede generar profesionales más dependientes. Y nos tenemos que preguntar si todo está encapsulado, ¿qué pasa con la formación real de las personas? Y Oscar, eso es una muy buena pregunta porque ahí está la diferencia entre usar skills para reemplazar pensamiento, por ejemplo,
o usarlos para escalar pensamiento. Si los usas para no pensar, definitivamente nos va a empobrecer, pero si lo usamos para elevar el piso de la calidad, definitivamente esto nos va a potenciar. Entonces el skill no es el experto, es el marco de trabajo. Tal cual lo estás diciendo. Exactamente. El skill no es el experto, es el framework donde le decimos nosotros qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, con qué metodología, y a partir de ahí el profesional sigue siendo responsable de interpretar, de ajustar, de decidir, pero ahora parte del proceso ya no depende de la memoria, improvisación o buena voluntad, depende de la arquitectura que el profesional haga en el skill y con el que lo pueda utilizar. Hay un concepto que se llama MCP y es que cloud está conectado al ecosistema real de trabajo. Esto es fundamental. La opción de cloud que está principalmente en escritorio, porque la de celular no lo tiene, ni la tiene la de web, tiene este concepto de MCP que es el Model Context Protocol. Y yo sé que suena pues técnico, pero ahí es donde podemos perder a la audiencia un poco, pero déjeme explicarlo para que se pueda entender. Un MCP es lo que le permite a Cloud que se conecte con las herramientas donde ya trabajamos. Oscar, esto es otro nivel. Puedes conectar Cloud a Gmail, al Google Drive, al Slack, a Salesforce, a GitHub, a bases de datos, a calendarios y a cualquier otra pues herramienta o plataforma, y ahí es donde la magia se empieza a dar, Oscar. Sí, eso es descargando la versión de escritorio de Cloud y dándole acceso a nuestra computadora, a nuestros archivos, a nuestro correo, a todas las herramientas que acabas de ejemplificar. Entonces Cloud deja de estar aislado, deja de ser una herramienta de consulta en donde tenemos que darle el contexto para hacer una pregunta, sino que tiene acceso a todos estos datos y puede interpretar e interactuar con ellos. Y este es el salto cuantitativo y cualitativo, porque una cosa es copiar información en una herramienta de inteligencia artificial y otra cosa es que Cloud pueda trabajar directamente con el ecosistema nuestro de datos. Vea, imaginémonos esto. Agarramos a Cloud y le pedimos que revise los correos de esta semana, que los crucemos con los tickets pendientes en Jira, que actualice las tareas en Asana y que prepare un resumen para la reunión de nuestro próximo lunes. O sea, eso ya no es chat, no es una conversación, es una coordinación de trabajo. Pero también hay un tema delicado que se lo deben de estar preguntando, estoy seguro: privacidad, seguridad y accesos. Y por eso este cambio no es solo tecnológico, es un cambio de gobierno, es un cambio de gobernanza. Las organizaciones que integren Cloud sin criterios claros pueden crear caos. Bueno, definitivamente lo van a crear. Pero las empresas que lo integren bien van a tener una ventaja enorme porque conectan inteligencia con ejecución. Exacto, Oscar, y hasta ahora la inteligencia artificial era una sola conversación para muchos, pero un MCP empieza a ser una operación totalmente. Yo les recomiendo que lo utilicen, que lo adapten, que lo conecten, porque ahí es donde la inteligencia artificial empieza a leer, a entender, a actuar, a actualizar los sistemas, a buscar y conectar información que tal vez usted ni se acordaba que la tenía o que la había procesado, y el trabajo profesional sin duda alguna entra en otra etapa. Álvaro, y hay otro punto que me parece central. La brecha ya no es técnica. La brecha es de mentalidad, porque muchos profesionales escuchan todo esto y dicen: yo no soy técnico, yo no programo, eso es para los equipos de tecnología, o yo siempre he hecho las cosas de la misma manera. Y ahí está el error. La brecha que viene no es entre programadores y no programadores, es entre quienes entienden procesos y quienes solo ejecutan tareas. Porque Cloud permite que una persona no técnica pueda construir flujos de trabajo, automatizaciones, documentos, análisis, prototipos. Entonces la pregunta ya no es si sabemos programar, la pregunta es: ¿sabemos diseñar el trabajo? Y principalmente si sabemos diseñar nuestro
trabajo. Y eso cambia el perfil profesional. El profesional valioso ya no es solo el que sabe hacer algo, es el que sabe definir el problema, estructurar el proceso, dar buenas instrucciones, validar resultados y mejorar el sistema. O sea, pasamos del profesional ejecutor al profesional arquitecto. Y para diseñar algo bien hecho hay que tener contexto, hay que tener conocimiento, hay que tener criterio, como lo decíamos anteriormente. Y bueno, hay muchas personas que son muy competentes, pero que solamente están ejecutando tareas porque nunca aprendieron a diseñar procesos. Y eso hoy en día se vuelve una debilidad enorme, porque si Claude puede ejecutar partes del proceso, nuestro valor ya no está en hacer cada paso de manera manual. Nuestro valor está en saber qué pasos deben existir y por qué deben existir esos pasos. El verdadero riesgo, para ir sintetizando, no es que Claude nos reemplace. Quiero agregar este punto adicional porque hay una frase que se repite mucho: la inteligencia artificial te va a reemplazar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa frase está incompleta porque Claude no reemplaza automáticamente a todos los profesionales, pero sí va a reemplazar muchas formas antiguas de trabajar, y ahí es donde está el riesgo de alguna otra forma. O sea, no reemplaza a la persona, pero sí reemplaza el método. Lo voy a decir otra vez porque es importante. No reemplaza a la persona, pero sí reemplaza el método. Y eso es, si nuestro valor depende de hacer manualmente las cosas, que Claude pueda hacer mejor, más rápido o más barato, entonces el problema no es Claude. El problema es nuestro modelo de trabajo, y ahí es donde las situaciones empiezan a complicarse, porque esto obliga a una pregunta incómoda para todos los que estamos aquí en Monumental. ¿Cuánto de lo que hacemos cada día sigue siendo realmente valioso y cuánto es simplemente fricción heredada? Álvaro, y lo complicado acá es que la velocidad del cambio es más rápida que nunca. O sea, muchas veces o antes las personas podían estar haciendo lo mismo durante años porque el cambio no era exponencial, el cambio era gradual. Y esto hoy en día aplica a todos los profesionales, Álvaro, aplica a consultores, abogados, analistas, mercadólogos, gerentes, administradores, ingenieros, arquitectos. Bueno, Claude no elimina el trabajo profesional, elimina las excusas. Ya no podemos decir, no tuve tiempo de analizarlo, por ejemplo. No pude leer todos los documentos. No pude preparar una primera versión. No pude estructurar el informe. Porque muchas de esas cosas ahora se pueden acelerar brutalmente. Entonces, ¿qué pasa, Álvaro? El estándar sube. Bueno, totalmente. Por eso traemos este programa aquí, porque es el verdadero golpe. No es que la inteligencia artificial haga el trabajo por nosotros, es que eleva lo que se espera de nosotros. Perdón, y si conectamos lo que hemos hablado hoy en este espacio, la imagen es clara. Claude no solo es una inteligencia artificial más, es una nueva capa de trabajo. Una nueva capa de trabajo que razona, conecta, ejecuta, documenta y aprende patrones de operación, y eso obliga a mirar la vida profesional con menos romanticismo, porque muchas tareas que antes parecían sofisticadas hoy pueden ser aisladas, aceleradas o directamente automatizadas. Y eso pues no debería darnos miedo, debería despertarnos, porque el profesional que entiende esto no pregunta ¿qué puede hacer Claude por mí? Pregunta algo mucho mejor: ¿qué parte de mi trabajo debería rediseñar ahora que Claude existe, y qué es lo que yo debería hacer para que mi trabajo cambie? Álvaro, esa es la pregunta. ¿Qué parte de mi trabajo debería rediseñar ahora que tengo acceso a una herramienta como Claude? Porque usar Claude para tareas pequeñas puede ahorrar tiempo, claro que sí, pero integrarlo en procesos puede cambiar completamente nuestra capacidad profesional. Y ahí está la frontera entre quien usa inteligencia artificial como accesorio de manera superficial y quien la convierte en arquitectura de trabajo. Porque el futuro del trabajo profesional no va a pertenecer al que más tareas haga, va a permanecer al que mejor diseñe sistemas para producir valor. Y quien no entienda eso puede seguir ocupado, puede seguir trabajando, incluso puede seguir sintiéndose sumamente productivo, pero estar ocupado no es lo mismo que estar vigente, y esa es la advertencia que traemos en este episodio. Claude no es el futuro. Claude
es una señal de que el presente ya cambió y cambió de manera profunda. Y ahora la pregunta es si nosotros también vamos a cambiar o nos vamos a permanecer igual en un mundo que ya no existe. Oscar, qué buena síntesis. Seguimos aquí en Profesionales 4.0. Ahora vamos a una sección donde vamos a abrir la conversación en la sección de Expertos 4.0. Vamos a leer preguntas de la comunidad, la gente que nos escribe al 8940-4041, 8940-4041, y donde empezamos a hablar de estos temas que estamos hablando hoy de cloud, cómo está impactando la forma en que trabajamos. Estamos profundizando para que la gente entienda la diferencia de esta herramienta de inteligencia artificial. Así que vamos ahora a la sección de Expertos 4.0. Expertos 4.0. Señoras y señores, seguimos aquí por Monumental 93.5, la radio de Costa Rica, en este programa Profesionales 4.0, donde hablamos de cómo la cuarta revolución industrial está impactando los modelos de trabajo, de liderazgo, la forma en que se desarrolla y se aporta valor. Y vamos a entrar en Expertos 4.0. Esta sección no es cómoda. No es cómoda porque vamos a hacer algo un poco distinto. No vamos a simplificar y no vamos a suavizar. Vamos a analizar las preguntas que nos lleguen y vamos a responderlas con total frialdad y como lo pensamos aquí entre Oscar y yo. Y vamos a llevar la conversación a un nivel donde realmente creemos que se está jugando el futuro y tenemos que conversarlo con ese nivel de profundidad. Sí, porque hasta ahora hablamos de impacto, de cambio, de transformación. Álvaro, pero estamos convencidos que cuando todos estos temas se bajan a la realidad, aparecen dudas mucho más concretas, mucho más técnicas y muchas veces mucho más incómodas. Y Oscar, ahí son esas preguntas las que realmente definen si alguien va a adaptarse o no. Así que vamos a leer las preguntas. Oscar, ¿nos puede leer la primera pregunta? Bueno, la primera pregunta nos escribe Marcos Ríos, gerente de estrategia en una multinacional. Y nos dice lo siguiente: uso Claude todos los días, me ayuda bastante, pero siento que tal vez lo estoy usando mal. ¿Cómo sé si estoy en el nivel correcto o si me estoy quedando corto? Buenísima pregunta. Yo creo que siempre estamos nosotros preguntándonos si estamos usando la herramienta con todo su potencial o estamos nada más navegándola por encima. La respuesta creo que puede ser incómoda porque si nosotros usamos Cloud principalmente para responder dudas, resumir textos, reescribir párrafos, generar piezas aisladas, ahí la respuesta es estamos en el nivel totalmente básico. O sea, lo que la mayoría hace. Exactamente, porque el punto de quiebre es este. Cuando Cloud está resolviendo tareas o está ejecutando procesos complejos, es donde realmente nosotros estamos generando un impacto. Y esa es la diferencia. Bueno, porque si todavía estamos copiando, pegando y moviendo la información entre herramientas, no estamos rediseñando nuestro trabajo, lo estamos acelerando, Oscar. Álvaro, esto lo hablamos anteriormente, no es un tema solo de velocidad. Y bueno, entonces el problema no es usarlo poco, es usarlo superficialmente. Álvaro, la segunda pregunta. Aquí tengo otra pregunta un poco más técnica. Nos escribe Lucía Fernández, consultora de finanzas, y dice: estoy empezando a usar Cloud para análisis complejos, pero me preocupa depender demasiado. ¿Hasta qué punto es seguro confiar en los resultados que esta herramienta me está brindando? Esta es la clave porque aquí entramos en un terreno serio y hay que decirlo. Claude no reemplaza el juicio profesional, lo hemos hablado muchísimas veces, no reemplaza el juicio profesional, lo amplifica, pero también puede equivocarse. Y ese es el punto, el profesional 4.0 no es el que delega decisiones, es el que sabe dónde confiar y dónde validar. Entonces, no es fe ciega, es un uso estratégico. Usamos Claude para explorar escenarios, para detectar patrones, acelerar análisis, generar hipótesis. Todos estos ejemplos, tome el que quiera, pero al final la decisión sigue siendo nuestra y principalmente sigue siendo profundamente humana. Álvaro, la tercera pregunta nos escribe Daniel Ortega, gerente comercial, y dice lo siguiente: necesito aprender cosas técnicas para aprovechar realmente Claude. La respuesta corta es no, porque
Entendamos que estas grandes empresas invierten millones de dólares en que usted no tenga que ser un experto. Esa es la lógica detrás de esto. Y la respuesta un poco más larga es, bueno, depende de lo que usted quiera lograr. No necesitamos ser programadores, pero sí necesitamos aprender algo más importante, pensar en forma de procesos. Y eso es más difícil que aprender una herramienta. Por eso es que esto cambia, porque implica descomponer problemas, estructurar flujos, definir inputs, outputs, iterar resultados, y todo eso hace que se convierta en un no conocimiento técnico, porque no es el cuello de botella, sino la forma de pensar puede convertirse en el cuello de botella. Y sí hay profesionales muy inteligentes que nunca aprendieron a estructurar su trabajo. Hay profesionales muy técnicos de código, etcétera, que no aprendieron a estructurar su trabajo, y hoy se vuelve pues evidente. Oscar, ayúdanos con la última pregunta. La voy a responder, la voy a leer yo para que la puedas responder, y viene de Carolina Méndez, líder de equipo de una empresa tradicional, y dice: todo esto que están hablando suena muy bien, pero en mi empresa estamos lejos de esto. ¿Tiene sentido que yo avance sola o tengo que esperar a que la organización cambie y me entregue las herramientas? Bueno, Carolina, mucha gente, en realidad la mayoría, creo que está en ese punto. Y la respuesta, yo creo que es bastante clara también. Si esperamos a que nuestra organización cambie, pues yo creo que ya vamos tarde, pero tampoco podemos ir completamente solo. No se trata de ir solo, se trata de empezar antes, porque el aprendizaje aquí no es institucional, es individual, y después se vuelve organizacional. Los profesionales que entienden esto primero, van a ser los que van a liderar el cambio después. Entonces, no es una limitación, es una oportunidad, porque mientras otros esperan, nosotros mismos podemos estar rediseñando cómo trabajamos. Cuando nosotros rediseñamos la forma en que trabajamos, Oscar, sin duda alguna vamos a poder explotar más esta plataforma, porque si algo queda claro después de esas preguntas es que el cambio no es superficial, es profundo, y sobre todo es incómodo, porque obliga a cuestionar cómo hemos trabajado durante años, y también obliga a aceptar una cosa, y es que no estamos compitiendo solo con otras personas, estamos compitiendo con nuevas formas de trabajar, y ahí es donde esto se vuelve pues complejo, y es una conversación que deja de ser interesante para convertirse en una conversación urgente. Porque entender esto pues no alcanza, hay que empezar a actuar, a ajustar, a probar, a rediseñar para hacerlo de una forma efectiva. Seguimos aquí en Profesionales 4.0, vamos a llevar esto a la práctica aquí con Oscar. Estamos en Monumental 93.5 y vamos a ir a la sección de tips de liderazgo para analizar algunos tips que les hemos traído para que ustedes los puedan valorar e implementarlos en este trayecto de usar cloud como una herramienta, como más que una herramienta, un sistema de trabajo completo. Así que vamos a la sección de tips de liderazgo 4.0. Tips de liderazgo 4.0. Estamos en la sección de tips de liderazgo 4.0 y ahora hablamos de mentalidad de cambio. Vamos a hablar de estructura, pero viene algo en la parte donde todo se vuelve real, porque si no sabemos usar cloud a este nivel, pues todo lo anterior se va a quedar en una sola teoría, Oscar. Álvaro, y ahí es donde muchos se pierden porque entienden el potencial, pero no saben cómo aterrizarlo. Entonces, esta sección vamos a hacer algo distinto. No solamente vamos a dar tips, vamos a bajar a cómo se construye una ventaja real con cloud. El primer tip que queremos traer es cómo crear un skill, porque esto cambia todo. Ya hablamos en Visión 4.0 de qué es un skill, porque si hay una funcionalidad que nosotros tenemos que entender sí o sí de cloud, son los skills. No es complejo, se lo vamos a decir directo. Si no estamos usando skills, estamos usando cloud a medias, un cloud genérico. Entonces, ¿cómo se crea realmente uno? Es una estructura realmente simple, pero muy potente en impacto. Un skill tiene 3 cosas: instrucciones claras de lo que va a ser cloud, contexto de cómo lo hace la organización o nuestra forma de trabajar, recursos, plantillas, ejemplos, datos, y eso, no es un prompt necesariamente, es un sistema. Y un ejemplo práctico, por ejemplo, es si siempre tenemos que hacer reportes en lugar de empezar de cero cada vez, creemos un skill que diga cómo se debe analizar la información, qué estructura debe tener el reporte,
qué tono debemos usar, qué errores debemos evitar. Y listo, cada vez que lo usamos cloud, ya vas a ver cómo nosotros trabajamos. Eso elimina la repetición y lo más importante, va a estandarizar nuestra calidad. El tip número 2, personalizar Claude para que piense como nosotros. Y este punto es muy importante porque mucha gente usa Claude genérico y eso creemos que es un error. Claude puede mejorar radicalmente cuando lo personalizamos. ¿Y cómo se hace esto bien? Bueno, hay 3 niveles. El nivel 1, instrucciones base. Definimos cómo queremos que responda. Le decimos el que responde de manera directa, estratégica, profunda, con ejemplos, etc. El nivel 2, el contexto profesional. Le damos información sobre nuestra industria, nuestro rol, nuestra forma de trabajar, nuestros tipos de decisiones. Y el nivel 3, el estilo de pensamiento. Esto lo hace mucho más avanzado. Le enseñamos cómo analizar, si priorizar riesgos, si buscamos eficiencia, si somos más creativos o más estructurados. O sea, no es solo qué hace, es cómo piensa. Y cuando hacemos esto bien, cuando hacemos la personalización de Claude de una buena manera, Claude deja de ser un asistente genérico y se convierte en una extensión de nuestro criterio. O sea, las respuestas son personalizadas a nosotros, bajo nuestro contexto, y deja de ser una herramienta más de uso general. Buenísimo tip, Oscar, que traes aquí a Profesionales 4.0. Otro tip que yo quiero poner en la mesa para que lo discutamos es cómo usar los conectores MCP para trabajar de verdad. Esto es un salto grande. Ese es el tip que puede transformar el cloud. Los conectores. Porque acá deja de cloud de ser un chat, nada más, y se convierte en un sistema de trabajo. Pero mucha gente no los usa. Porque no los entiende y la idea es simple. Los conectores permiten que el cloud acceda a diferentes herramientas. Ya lo dijimos, hasta un CRM puedo acceder a cloud. Entonces deja de nada más hacer un chat y empecemos, en lugar de hacer esto, copiar datos, pegar, analizar y volver a copiar. ¿Qué tal si con los conectores hacemos esto? Cloud revisa los documentos, cruza información, actualiza esto, genera un reporte y eso elimina fricción completamente. Y ahí está la diferencia entre usar inteligencia artificial y el objetivo de este programa, Oscar, operar con inteligencia artificial integrada. Y para el tip número 4, vamos a hablar de los plugins que realmente están cambiando el trabajo. Y aquí estamos hablando de herramientas concretas, porque aquí hay cosas muy prácticas y hay 3 específicamente que están redefiniendo el trabajo profesional. La primera, Claude con Excel. Podemos pedirle modelos financieros, proyecciones, análisis de datos, detección de anomalías, pero muchos van a pensar que eso ya existía, pero no así. Ahora Claude entiende el contexto completo y lo más importante, Claude conecta con todo lo que hemos hecho anteriormente. El segundo, Claude con PowerPoint. Y esto a mí me parece subestimado, porque ahora podemos decirle, hace esta presentación basada en este análisis. Y Claude no solamente arma slides, sino que arma la narrativa, la estructura y el storytelling. Y el tercero, que es muy potente, Claude Code y Cowork. Y este es el más disruptivo, porque acá Claude deja de ayudar y empieza a construir directamente aplicaciones, automatizaciones, scripts, flujos completos, incluso si nosotros no somos programadores. Y eso rompe una barrera histórica en la forma de que venimos trabajando. Oscar, el último tip que yo quiero traer aquí es integremos todo, no solamente usemos funciones, diseñemos nuestro sistema de trabajo. Para eso hay que sacar tiempo para que nosotros hagamos ese uso de cloud, no por partes, sino integrarlo a skills, conectores, herramientas, contexto, todo junto. O sea, no saltar entre cosas, sino diseñar un flujo donde cloud entienda el problema, acceda a la información, ejecute análisis, genere outputs, deje todo listo. Y además nos ayuda a trabajar
diferente. Vamos a hacer el cierre aquí de Tips de Liderazgo 4.0 porque ya esto no es teoría, esto ya es ejecución y acá es donde se vuelve evidente algo. La diferencia no está en tener acceso a cloud. Esto puede ser relativamente sencillo. Es cómo integramos cloud a nuestra forma de trabajar, porque todos pueden usarlo, pero pocos lo pueden usar bien. Y esto es donde se crea una ventaja. La ventaja está en el uso, no en la herramienta como tal. Pero bueno, estamos aquí en Profesionales 4.0. Vamos a cerrar este episodio que ha estado muy enriquecedor. Vamos a cerrarlo con acciones concretas. Así que vamos a salir de la sección de tips de liderazgo y vamos a adentrarnos en nuestra última sección de este episodio 61. Aquí en Monumental vamos a la sección de acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Señoras y señores, llegamos al cierre de este programa. Recordarles que pueden ver el contenido que generamos en la página alvarorojas.org. Pueden verlo en el canal de YouTube de Profesionales 4.0. Pueden verlo también en el canal de Spotify como Profesionales 4.0. Y tenemos que decir algo sin vueltas y sin rodeo. Este episodio no es sobre cloud, nada más. Es sobre cómo está cambiando nuestra forma de trabajar. Porque cloud es el ejemplo. Pero el cambio es lo más grande y ya está pasando. Y eso nos pone en un punto incómodo porque entender esto ya no es suficiente y ahora nos toca decidir. Oscar, ¿qué te parece si nos das un resumen del episodio para poder aquí hacer una recapitulación antes de cerrar? Claro, Álvaro. Y es que hoy vimos algo claro. Cloud no es una herramienta más. Es una capa de inteligencia que se integra al trabajo y a los procesos. También vimos que no se trata de hacer lo mismo más rápido. No es un tema de velocidad. Se trata de hacer el trabajo de otra forma. Hablamos también de cómo los procesos se automatizan, el razonamiento se amplifica y la ejecución deja de ser el centro del valor. Y algo que es muy clave, la brecha que se está abriendo no es técnica, es de mentalidad, entre quienes usan la inteligencia artificial como asistente y quienes la convierten en sistema. Oscar, buen resumen. Vamos a las acciones para el futuro. Así que dejemos todo esto. Vamos a la primera acción. Dejemos de usar cloud como herramienta aislada. No solo usemos para unas tareas sueltas, integrémoslo. Esa fue una de las lecciones de este episodio. Integrémoslo en cómo lo hacemos en todos los días. Si no está en nuestro flujo de trabajo, no está generando una ventaja real, Oscar. Segunda acción, construyamos al menos un skill propio, no 10, 1, pero bien hecho. Algo que usemos seguido. Saquemos tiempo para pensar qué hago yo de manera seguida y cómo me beneficiaría si lo pudiese automatizar y si pudiese abrir un proceso. Entonces hacemos un skill, un proceso que repetimos, porque ahí empezamos a pasar de uso a sistema. Tercera acción, personalicemos Cloud para que piense como nosotros. No trabajemos con un modelo genérico, sino que démosle el contexto y principalmente nuestro contexto. Démosle criterio, démosle forma de analizar, porque ahí deja de ser una herramienta externa y se convierte en una extensión de nuestro trabajo, con nuestros datos, con nuestros documentos, con nuestra experiencia, con nuestro historial. La cuarta acción, conectemos al menos una herramienta real. Como las que vimos en el episodio, podemos conectarlo a Drive, al correo, a proyectos, a datos, algo que usemos todos los días. Sí, porque cuando Cloud accede a información real, empieza a generar valor real. Quinta acción, para nosotros la más importante, rediseñemos una parte de nuestro trabajo. No toda, sino una parte de nuestro trabajo. Un proceso que hoy hacemos de manera manual. Tomémoslo y preguntémonos cómo se vería esto si Cloud estuviese integrado desde el inicio del proceso. Y es que esa pregunta cambia absolutamente todo. Oscar, muchas gracias por cerrar esta parte de las acciones para el futuro, porque si algo nos queda claro después de este episodio y es fuerte, el trabajo profesional no está evolucionando, está cambiando de forma.
y no va a esperar a que nosotros estemos listos. Está la diferencia en cómo estamos trabajando, cómo diseñamos y cómo pensamos. Oscar, unas palabras de cierre para este episodio. Bueno, Álvaro, no estamos aquí hablando desde la mesa de lo que lo sabemos todo. Nosotros también vivimos este reto de usar estas herramientas, convertirlas en nuestros procesos de trabajo, sacarles valor y actualizarnos. Así que les invitamos a que si no lo han utilizado, porque están utilizando otras herramientas, porque normalmente eso pasa, la brecha, la resistencia al cambio es alta. Entonces alguien puede estar usando ChatGPT porque lo comenzó a usar desde el inicio hace 2 o 3 años. Eso es muy común. Lo que le vamos a recomendar es haga el esfuerzo de abrir Claude y comience a usarlo unos días para ver la diferencia que puede obtener en su resultado de trabajo. La segunda que les quiero decir es: hagamos el esfuerzo de darle el contexto de nuestros datos y comenzar a cambiar los procesos de cómo estamos haciendo las cosas, porque es la única manera en que podemos obtener diferentes resultados. Y para cerrar, les agradezco muchísimo de tenernos otro sábado más que nos estén escuchando. Este es el episodio 61. Para nosotros es una gran bendición estar en la radio y que cada vez que hacemos un programa nos puedan escuchar. Muchas gracias, Oscar, por compartir con nosotros. Gracias a ustedes que nos escuchan todos los sábados en las diversas plataformas. Recibimos mensajes del valor que genera esto y de verdad lo hacemos con mucho respeto, como dice Oscar, no desde que lo creemos todo ni desde una posición de haberlo resuelto, sino una posición exploratoria, compartir lo que investigamos, lo que vivimos y lo que consideramos puede aportarles valor. Les deseamos una gran semana, que puedan generar muchísimo impacto, mucha salud, mucha bendición a sus familias y, como siempre decimos, no crean todo lo que escucharon hoy, pruébenlo, adáptenlo a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Nos vemos. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.